Hola, feliz día para todos. Bienvenidos a esta su presentación. Mi nombre es Brenda Suárez. Y mi nombre es Merlin Berríos y somos alumnas del Baptist University of Florida. Actualmente estamos cursando una maestría en Administración de Negocios y esta presentación es para dar cumplimiento a la asignación en nuestra materia Aspectos Legales. Bienvenidos. Hoy estaremos estudiando la implicación legal sobre la religión y educación pública y en el caso específico de Wallace contra Jaffrey, que se resolvió en el año 1985. El caso de Wallace contra Jaffrey, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1985, es una decisión clave que aborda la relación entre religión y la educación pública, particularmente en lo que se refiere a la implementación de momentos de silencio en las escuelas. Esta decisión es relevante porque examinó la línea que divide el Estado o el derecho del Estado a regular actividades dentro de la escuela y el principio constitucional de la separación entre Iglesia y Estado que se deriva de la primera enmienda de los Estados Unidos. A través de este caso, la Corte reafirmó que las actividades religiosas en las escuelas públicas deben estar bajo un escrutinio estricto para evitar cualquier violación del principio de neutralidad religiosa del gobierno. Y hoy, para recordar, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza libertades esenciales, que esto van a definir una sociedad democrática. Y estas son libertad de expresión, libertad de religión, libertad de prensa, libertad de reunión y derecho de petición al gobierno. Estos derechos protegen a las personas de la injerencia del gobierno en sus creencias, en el intercambio de ideas, en la práctica de la religión, la organización de reuniones o expresión de algunas quejas. Entender estos derechos y cómo se aplican es crucial para reconocer cuándo se defienden o cuándo se violan. Ahora bien, ¿quiénes formaban parte de este caso? Bueno, por un lado tenemos al demandante, Ismael Jaffrey, ciudadano estadounidense, musulmán, padre de 3 niños. Estos niños asistían a una escuela que formaban parte del sistema público escolar del condado de Alabama. Estos niños no se les permitía en su momento practicar ningún tipo, su verdadera religión, su propia religión, dentro de los espacios de la escuela. Pero por otro lado tenemos al demandado, que es Robert Wallace, quien era el gobernador del estado de Alabama para aquel momento. Pero ¿cuál era el rol de cada una de estas partes? Bueno, Ismael Jaffrey argumentaba en su demanda hacia el Estado, argumentaba que esta ley que le permitía un momento de silencio en los espacios de las escuelas públicas estaba violando lo que estaba establecido en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Mientras que el Estado argumentaba que este momento de silencio era una práctica religiosa que estaba constitucionalmente permitida. ¿Cuáles fueron realmente los hechos que acontecieron en este caso? Bueno, para entrar un poco en contexto, es necesario resaltar que para el año 1981 el estado de Alabama aprueba una ley donde le permite a los estudiantes de las escuelas públicas un momento de silencio. Esto al inicio de cada jornada escolar. Pero en 1982 el legislador estatal de Alabama, quizás en tendencia de lo que ocurría en otros estados, aprueba una enmienda donde autoriza la oración en las escuelas públicas, otorgando explícitamente a los estudiantes la libertad de orar en ese espacio de tiempo, en ese momento de silencio. Pero eso sí, de manera voluntaria. Esta enmienda fue impugnada en los tribunales por Ismael Jaffrey, quien se oponía a la posibilidad de que los estudiantes, incluyendo sus propios hijos, fuesen inducidos a orar como parte de una rutina escolar. Jaffrey presentó su caso contra Robert Wallace, el comisionado de Educación de Alabama, argumentando que la ley violaba lo que estaba previsto en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que no existía en realidad una separación de lo que era la Iglesia y el Estado.
La denuncia de Jeffrey además alegaba que 2 de sus 3 hijos estaban siendo adoctrinados porque existían algunos profesores que hacían oraciones unísonas en ese espacio de tiempo y que sus niños, por ser musulmanes, se oponían a participar en dichos rituales, lo que trajo como consecuencia que sus niños fueran víctimas de burlas y de rechazo por parte de otros compañeros. Jeffrey argumentaba que el momento de silencio era en realidad una excusa para fomentar una práctica religiosa en las escuelas, lo que representaba una violación constitucional. Es cuando allí decide llevar su caso a la Corte Suprema. En 1985, la Corte Suprema asume el caso. Los argumentos legales de Wallace, que era el gobernador de Alabama en ese momento, él decía que esta ley no promovía ningún propósito secular, mientras que Jeffrey, el padre, decía que esta ley fomentaba directamente la oración en las escuelas públicas. Por su parte, Wallace decía que esta práctica o esta oración podía ser opcional y que era dependiendo de cada familia, o sea, podía ser usada para una oración, para una meditación o para rezar. Sin embargo, Jeffrey decía que en las escuelas públicas no debería haber ningún ritual religioso. Wallace, por su parte, alegaba de que no existía ninguna cohesión por parte del Estado y Jeffrey decía que esta práctica era directamente para derribar lo que era la segregación entre Estado y religión. Decisión de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Estados Unidos falló en el caso de Wallace contra Jeffrey el 4 de junio de 1985. Con el juez William Breina liderizando lo que era la redacción de la opinión mayoritaria, en una votación 6-3, la Corte decidió que la ley de Alabama que permitió un momento de silencio en las escuelas públicas violaba la primera enmienda. Aunque la ley no mencionaba específicamente la oración, la Corte concluyó que su intención era promover la práctica religiosa dentro de las aulas de clase, lo cual infringía la separación entre la Iglesia y el Estado. El fallo subrayó que, incluso si el momento de silencio no obligaba a los estudiantes a rezar, permitirlo de forma explícita en un entorno público como la escuela implicaba un apoyo tácito a la religión, lo cual va en contra del principio de neutralidad religiosa establecido dentro de la Constitución. Esta decisión refuerza la idea de que el Estado debe mantenerse neutral en cuestiones religiosas dentro de las instituciones públicas, garantizando así que ninguna creencia sea promovida por encima de otra. Este caso trajo muchas implicaciones legales porque comenzó a orientar decisiones sobre la religión en las escuelas financiadas por el Estado. Esto comenzó a impactar la relación entre la religión y la educación pública. Y esto propició a una evaluación exhaustiva en cada actividad religiosa dentro de las escuelas. Pero adicional, esto para cosas futuras marcó un precedente legal en casos similares. Vino una protección de las escuelas en casos de religión o una separación entre lo que es Estado y religión. Y luego esto limitó lo que era la influencia religiosa en las escuelas públicas. Existen unos casos similares bajo este contexto de lo que es las prácticas religiosas dentro de las escuelas o espacios públicos. Vamos a hacer una comparación entre algunos de estos casos. En casos anteriores, como el de Engel versus Vital en 1962 y el de Edmonton Thompson versus Temp en 1963, ya la Corte Suprema había abordado el tema de lo que es la religión en las escuelas públicas. En el caso de Engel versus Vital, la Corte declaró inconstitucional la práctica de que en las escuelas públicas recitaran una oración obligatoria, ya que violaba la primera enmienda al promover la religión en el ámbito público.
En el caso de Emmington Townshend versus Champ, la Corte falló en contra de la lectura obligatoria de pasajes bíblicos en las escuelas públicas, argumentando que esto también infringía la separación entre la Iglesia y el Estado. En ambos casos, al igual que Wallace contra Jaffrey, refuerzan el principio de que el gobierno no puede ni debe involucrarse en las actividades religiosas en las instituciones públicas, subrayando así la importancia de la neutralidad religiosa en el sistema educativo. Esto con la finalidad de garantizar la libertad de conciencia en todos y cada uno de los estudiantes. Y para concluir, la decisión que se tomó en la Corte Suprema en el caso de Wallace contra Jaffrey en el año 1985 es una de las decisiones más significativas en la historia de jurisprudencia estadounidense en materia de religión y educación pública. La Corte reafirmó la importancia de la separación entre Iglesia y Estado, determinando que incluso en las formas más sutiles de expresión religiosa, el gobierno debe mantener una neutralidad estricta. A pesar de la aparente neutralidad de la ley de Alabama, el tribunal concluyó que su propósito real era la promoción de una religión, lo que contraviene a la primera enmienda. En este caso, subraya que cualquier intento de fomentar alguna práctica religiosa dentro del sistema educativo público es incompatible con la libertad religiosa y con la neutralidad que la Constitución exige. En última instancia, el caso de Wallace versus Jaffrey reafirma que en un Estado pluralista el gobierno no debe favorecer ninguna religión ni crear espacios que favorezcan una sobre la otra, garantizando así la libertad de conciencia de todos los ciudadanos sin importar sus creencias y religiones. Bueno, primeramente quiero emitir mi opinión desde el punto de vista de mis convicciones, de mi fe como cristiana. Jesús nos indica en la Biblia que el acto de oración es un acto sagrado, bonito. Esa conexión con Dios debe ser en un espacio donde estemos realmente conectados. Tiene que ser algo que fluya desde el corazón, desde el espíritu, no algo impuesto, no algo que estemos bajo cohesión o algo obligado, y mucho menos en las escuelas públicas. Por otro lado, quiero hacer referencia de lo que dice Santo Tomás de Aquino con relación a la ley, y él define a la ley como una ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quienes tienen el cuidado de la comunidad. Entonces, este concepto se refiere o busca esa idea de siempre el Estado tener que garantizar ese bien común por derechos de igualdad. Tiene que garantizar que lo que está escrito, descrito en la primera enmienda, se cumpla. No debe existir o debe existir una separación entre lo que es la Iglesia y el Estado, a fin de garantizar una neutralidad estatal. Bueno, gracias, Esmerly Berrío, mi compañera, gracias por participar junto a mí en esta exposición, y gracias a todos ustedes. Espero que sea de gran apoyo y utilidad en la materia. Bueno, gracias Brenda, fuiste una gran compañera en este proyecto, me enseñaste y me ayudaste un montón. Y bueno, como mi conclusión de qué opino yo acerca de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es que como cristiana creo firmemente que la fe es algo personal. Eso está entre cada persona y Dios. Nadie, ni siquiera el Estado, debería imponernos cómo creer, cómo orar o cómo vivir nuestra fe. Dios nos dio libre albedrío y parte de ese regalo es poder elegir nuestra creencia y practicarla con libertad. En la Biblia dice, en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el Estado se entromete en la religión, esa libertad se ve amenazada. La libertad religiosa está protegida no solamente por leyes internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18, y también está por leyes nacionales. Y una de las cosas que me encanta de este país es que la Constitución está basada en principios cristianos. Y allí se reconoce que todos tenemos derecho a tener nuestras propias convicciones y a practicarlas en público o en privado.
Esto significa que no solo es un derecho espiritual, sino también un derecho legal. El Estado debe mantenerse siempre neutral, sin favorecer ni restringir ninguna religión. Su deber es proteger nuestros derechos, no intervenir en nuestra relación con Dios. La función del Estado no es controlar lo que la gente cree, sino garantizar que todos puedan ejercer su libertad sin ser molestados por eso. Defender la libertad religiosa es defender también la paz, el respeto entre las personas, y pienso que como ciudadana, si respetamos, vamos a ganar todos. Va a haber más paz, va a haber más respeto y más unidad, incluso en la diversidad.